Montecuador presenta Montañismo desde casa, curso básico de montañismo. Iniciamos el módulo 3, hielo. En la clase anterior aprendimos junto a Sebastián Sierra sobre refugios de alta montaña. En esta ocasión contamos con la participación de Roberto Gutiérrez, gerente general de Petzl Ecuador, guía ASEGIM y UIAGM, quien comparte la clase Equipo Técnico de Alta Montaña. Hola amigos, buenas tardes. Gracias nuevamente por acompañarnos. Soy Roberto Gutiérrez, guía de montaña de la ASEGIM, gerente de Petzl Ecuador. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este tercer video sobre equipos y materiales de montaña. Mucha de la información que tenemos en este día es la continuación de dos videos anteriores que ya habíamos hablado sobre los equipos básicos, los equipos para escalada en roca y estos que hablaremos sobre los equipos de escalada en alta montaña o en hielo. La idea es que hay algunos materiales que no lo vamos a ver en esta clase porque ya la vimos en la clase anterior. Por favor, revisen las dos clases anteriores para tener toda la información completa. Bienvenidos, gracias nuevamente por seguirnos a través del canal de Monte Ecuador. Para esta tarde hemos preparado una presentación donde hablaremos sobre los equipos de hielo y nieve. Los crampones, pues, son unos accesorios que vamos a llevarlo en nuestras botas. Vamos a través de este cuadro que hemos elaborado, ir describiendo cada una de las partes de los crampones. Bueno, los crampones, partiendo desde el tema de los materiales, tenemos de dos tipos de materiales. El aluminio, que está dado para crampones sencillos, crampones que sirvan para hacer una travesía en un nevero, algo corto, pasaje, un paseo básicamente en nieve, algo que no vamos a toparnos con hielo, algo liviano y que generalmente se pueden adaptar a unas botas que no son tan técnicas. Existen también los crampones de aluminio que son un poco más técnicos, una mejor estructura de alguna manera, pero que son hechos para ascensiones rápidas, lo que se llaman los speed climbing. Entonces, aquí donde el escalador, el montañista, tiene ya dominadas las técnicas de marcha, entonces para ellos va a ser más fácil moverse con uno de estos crampones. Los otros, los que vemos en pantalla y en los que nos vamos a enfocar durante toda esta presentación, son los crampones hechos en acero. Básicamente se los fabrica en un solo molde y de ese molde se van doblando cada una de las puntas, tanto en la parte frontal cuanto en las partes laterales y posterior de los crampones. Se hacen en dos estructuras básicamente, la parte delantera, que estaría constituido por esto, si me siguen el mouse, ¿sí? Y también la parte posterior. Entonces son dos planchas que lo que hacemos es doblarles hasta dejarles las puntas que necesitamos que estén direccionadas hacia la parte de abajo. ¿Por qué en acero? Porque estos van a tener contacto con el hielo, van a resistir el peso nuestro, lo fuerte que pisemos. Tal vez cuando iniciamos a hacer nuestro curso de glaciar, técnicas de cramponaje, ahí vamos a acostumbrarnos a golpear y al principio golpearemos con tanta fuerza que les estaremos sometiendo a un esfuerzo de fatiga bastante alto a nuestros crampones. Entonces, en algunas ocasiones el terreno puede ser mixto, es decir, van a haber rocas, un poco de hielo, en donde pues no está tan recomendado el quitarnos los crampones para cruzar la parte de roca, para volvernos a instalar los crampones en un nevero que también nos vuelva a aparecer, ¿no? Entonces, por eso son hechos en acero, para resistir, para tener una buena resistencia. Respecto de las puntas de los crampones está dado en función de el uso que les voy a dar a los crampones. Vamos a empezar por el lado izquierdo de la pantalla. Estos crampones de aquí básicamente son unos crampones de 10 puntas, como ustedes lo pueden apreciar. Son crampones sencillos, crampones que nos van a permitir simplemente hacer una travesía, hacer una ascensión muy sencilla, sin pasos técnicos. El otro crampón que ya vamos a tener son crampones de 12 puntas. Algunos pueden tener
algunos más, unas 12, 14 puntas. La idea de estas puntas adicionales son las proyecciones que tienen en la parte delantera y también que estos van a estar dentados en la parte delantera, los que están proyectados hacia adelante y de manera oblicua entre los que están posicionados lateralmente. ¿Para qué son estos dientes? Ya los veremos más adelante con más detalle, pero nos van a ayudar a sujetar el crampón cuando hayamos pateado directamente sobre el hielo. Es decir, me va a permitir tener un agarre mayor al hielo, una buena sujeción. El esqueleto, ya les había comentado, están fabricados en una sola plancha de metal, sea este aluminio o acero. La idea es que son dos partes, toda la parte que vemos en color negro, esto sería básicamente el esqueleto. Van a tener las diferentes orejas o de... ¿Para qué? Para poder tener el sistema de fijación, que sería el siguiente aspecto que vamos a conversar. ¿Qué aspecto vamos a tener en cuenta? El aspecto de sujeción, tanto este que les estoy señalizando ahora, cuanto en la parte posterior, en la zona superior del talón, la fijación necesaria que debe tener el crampón en la bota que estamos utilizando. Por último, tendremos una correa que va a unir tanto la fijación delantera cuanto la fijación posterior, manteniendo el todo en un solo bloque hacia arriba, es decir, hacia la parte de la suela de la bota va a estar sujeta el crampón. De esta manera, cada vez que yo haga los movimientos normales de caminar, pues el crampón estará fijo totalmente. Algo adicional que vamos a encontrar en los crampones, hoy en día casi todos los fabricantes cuentan con esto, estas placas de color naranja que las podemos apreciar. Básicamente son unas planchas hechas de plástico o de policarbonato que lo que hacen es evitar que los conocidos huecos, que no son más que acumulaciones de nieve que se quedan en la parte entre los diferentes puntas de los crampones. Y esto, al caminar sobre nieve floja, lo que va a pasar es que nos podemos resbalar, nos va a disminuir el agarre que va a tener las puntas sobre el hielo o la superficie nivosa. Esos son los antiboots, están colocados en la parte delantera, cuanto en la parte posterior del crampón. Habíamos hablado desde un inicio de los materiales, pues veamos algo más de los crampones aquí. Los crampones están constituidos por las siguientes partes. Arranquemos con las puntas. Desde este lado de acá tengo las puntas laterales, tengo las puntas, traseras, tengo las puntas laterales, tengo unas puntas secundarias que me van a ayudar a fijar también a las puntas frontales. Me van a ayudar a dar el agarre que necesito cuando estoy realizando una escalada. Tengo los sistemas de fijación. Esta es la fijación automática que iría a la parte posterior superior del talón. El sistema de ajuste delantero, este que está constituido como este caucho que lo que va a hacer es abrazar completamente a la punta de mi bota y así poderle dar mejor agarre y adherencia al crampón con la bota. También tenemos la correa de ajuste, como habíamos hablado hace un momentito, los anti-boots, las partes naranjas, que son los que evitan que se pegue la nieve entre las puntas debajo del crampón. Bien, respecto de los crampones, ya habíamos visto algunas partes de los crampones, un poco aquí ya tenemos el elemento como para poder mostrar. Básicamente está constituido por dos cuerpos, este cuerpo delantero, este cuerpo posterior del crampón, unidos por una barra de regulación. Esta barra lo que me va a permitir es acercar o alargar un poco, dejarlo un poco más pequeño o más grande el crampón de acuerdo a la talla de la bota que voy a utilizar. Los sistemas de ajuste serían este de aquí delante, que me va a permitir, ya vamos a hacer el ejercicio, abrazar totalmente a la punta de la bota y ya les voy a decir por qué. La talonera, este es un sistema de fijación a la parte posterior de la bota, a la zona del talón, y la cinta de ajuste final para unir los dos sistemas en este caso.
Las puntas habíamos hablado, básicamente tenemos de 10 puntas, de 12 puntas. Como podrán apreciar, aquí este es un crampón de 10 puntas. Está en estas de aquí, si podemos contar, serían estas 10. De aquí están proyectadas hacia abajo. Este crampón tiene 2 puntas adicionales para permitir tener tal vez un poco de fijación en la parte delantera del crampón. Las puntas de los crampones están proyectadas hacia abajo de manera lateral, de manera frontal, de manera posterior, como lo pueden apreciar en este momento, ¿no es cierto? Otro aspecto que debemos reconocer aquí es justamente esto, estas dos piezas plásticas, este anti-boot, que lo que hace es evitar que en esta parte, entre los diferentes puntas del crampón, se aloje nieve y provoque algo conocido como los huecos, como estos zapatos plataforma que estaban de moda por ahí por los años 70. Entonces, para evitar eso y que sean tan grandes y no haya contacto, haya resbalones, entonces, para evitar eso es que justamente se inventaron los anti-boots para esa situación. Veamos un poco el sistema de ajuste, cómo funciona. Básicamente, yo tengo un sistema de regulación, varios agujeros que me van a permitir ubicar este sistema regular a la medida en la que yo necesito colocar mi bota. ¿De acuerdo? Entonces, lo principal es colocar la punta del crampón lo más adelante posible para poder después fijar. Si ustedes se fijan, está demasiado la regulación al momento. Voy a regular mi crampón y aquí tengo dos sistemas de regulación. Puedo colocar la barra de fijación en este punto o me puedo ir a este punto de acá. Este punto de acá va a funcionar cuando las botas son muy pequeñas. Hablemos de tallas menores a talla 40, ¿no? Entonces, ahí va bien este sistema. En este caso, va a quedar limitado tal vez con las justas a la talla de mi bota. Veamos cómo me va ahora. Estoy colocando en las dos regulaciones. La delantera para que me dé la medida más corta. Sin embargo, quedó ahí. Vamos a ver. Fíjense ustedes cómo quedó en la parte posterior. Está entrando perfectamente la esta, pero todavía sigue bailando un poco. Ahí yo necesito ajustar una medida adicional para que el ajuste de la bota sea lo mejor. Como les dije, arrancamos de la parte delantera, lo mejor que podamos. La parte posterior, como en este caso, debe ir justo sobre la línea del talón. Y ahí sí, fíjense ustedes que no tienen ningún tipo de ajuste con la correa. Ahí, cuando está ya sujeto, pues veo yo que está totalmente fijo el crampón. Procedo a ajustar con esta cinta respectiva. Me olvidaba comentarles, existe un crampón derecho, un crampón izquierdo, están plenamente identificados en inglés, left and right, tranquilamente. O también está dado por unos pies. Básicamente, a través de los dedos vamos a poder ubicarles. Algo importante, ustedes deben saber que la hebilla de ajuste debe quedar a la parte externa de sus botas. Es decir, tengo los pies en esta posición, hacia afuera estarán los sistemas de ajuste, esta hebilla de ajuste. Me sobra bastante. No es bueno cortar esta cinta. ¿Por qué? Porque más adelante, si es que este crampón va a ser utilizado por alguien con una talla mayor, pues está demasiado. Si voy a cortarlo para evitar que esté en exceso, entonces lo que yo puedo hacer es, primero, sujetar bien a la medida que yo crea conveniente, ajusto, hago un remate final en la parte delantera y recién aquí yo podría cortar esta cinta. Lo preferible es no cortar, pero si lo queremos hacer así porque me estorba mucho, pues ahí no me va a estorbar. Sin embargo, todavía yo esto de acá lo puedo regresar
para ajustarlo en la parte de aquí. Fíjense ustedes, ¿sí? De esa manera, los crampones que tienen mucha vida útil, que son equipos metálicos, básicamente el desgaste me va a durar para muchos años, entonces, pues, básicamente hay que evitar cortar las correas. Estamos con este crampón. Básicamente quisiera hacerles ver la diferencia entre un crampón de 12 puntas y un crampón de 12 puntas mismo, pero técnico, y está dado en las puntas frontales de los mismos. Fíjense ustedes, aquí es una superficie plana, mientras que aquí tengo unos dientes proyectados primero en vertical y a su vez tienen una zona dentada tal cual la punta de un piolet. Esto me va a ayudar a tener una mayor penetración en el hielo y soportado por estas puntas secundarias de las frontales, me van a permitir tener la adherencia al hielo cuando yo necesite. Bien, ahora vamos a hablar de los piolets. Los piolets no son nada más que extensiones de nuestras manos para poder tener un contacto sobre la nieve o el hielo que estoy escalando. Entonces, veamos los piolets. Partamos de esta parte, de este capítulo, que hablamos de las diferentes partes que están, que nos describen que tiene un piolet. Partamos desde la base. Esto es un regatón, una punta que se va a fijar a la superficie nivosa o al hielo para poder tener una fijación, darme una firmeza cuando estoy emprendiendo una marcha. Luego tendré yo la empuñadura, que es la zona en donde voy a sujetar con mi puño el piolet en su momento. Voy a tener todo el mango del piolet, básicamente desde la empuñadura hasta la parte alta, la cruz, ¿sí? Donde se une el mango y la hoja del piolet, esto será la cruz. Toda esta parte es del mango y en diferente momento, en diferente tipo de escalada que estemos haciendo sobre hielo, vamos a utilizar nuestra mano sobre este mango. La parte posterior de un piolet está constituido por la pala. La pala me va a ayudar a hacer una limpieza, a fijar una pequeña repisa en donde durante mi ascensión voy a tomar un descanso, ahí poder descansar, tal vez bajar mi mochila, poder tener una superficie para yo estar plano, más cómodo cuando estoy caminando. También sobre el hielo, la pala me va a servir para hacer escalones. Si no tengo unos buenos crampones, como habíamos visto justo en una parte anterior, que los crampones tienen unas puntas proyectadas hacia adelante para poder escalar en el hielo, si fuera el caso y no tengo estas puntas, puedo hacer unos escalones con mi pala y ahí poder fijarme con mis crampones de 10 puntas. Ya en la parte delantera, el piolet está constituido por una hoja. La hoja vamos a tener una diferencia. Una hoja en tipo B, es una hoja sencilla, una hoja casi recta, como la que apreciamos en la diapositiva. Y también una hoja tipo T, una hoja más técnica, como veremos más adelante en los diferentes tipos de piolets. Y por último, la punta. La punta obviamente va a tener algo de filo para poder penetrar justamente en el hielo cuando yo hago mi escalada. Fíjense ustedes que debajo de la parte baja de la hoja tienen unos pequeños dientes. Esto también me van a ayudar a sujetar el piolet dentro del hielo cuando yo voy a hacer mi ejercicio de progresión cuando estoy realizando la escalada. Estas serían las partes del piolet. Veamos ahora los tipos de piolet que encontramos hoy en día en el mercado con algún tipo de variación dependiendo de los fabricantes, etcétera, ¿no? Partamos desde el lado izquierdo. Básicamente este piolet es un piolet sencillo. Fíjense ustedes el mango es totalmente recto, no tiene ningún tipo de curvatura. Es un piolet para hacer una travesía sobre un campo nivoso o sobre un glaciar, una travesía o una ascensión muy sencilla. Las agencias tienen este tipo de piolet básicamente para los clientes que lo usan como un apoyo a manera de un bastón. Fíjense ustedes, la hoja no tiene mayor curvatura justamente por este detalle que no es tan técnico.
Este tiene una dragonera, como ustedes lo pueden apreciar acá, para que el cliente siempre los lleve atado a su mano. Generalmente, los principiantes no están acostumbrados a usar un piolet, entonces puede ser que en un descuido yo pierdo el piolet. La dragonera me permitirá estar sujeta a la muñeca de mi brazo para así evitar que se vaya por la pendiente abajo el piolet en este caso. Luego tendremos un piolet de marcha, pero ya un poco más técnico, tal vez un piolet de marcha usado por guías, por personas con mayor experiencia. Tiene una curvatura justamente en esta zona del mango que me permite en ciertos pasajes tomarlo de esta zona para poder apoyar el piolet directamente sobre la nieve o el hielo. Aquí esta curvatura evita que los dedos se machaquen directamente sobre la superficie del hielo que estoy apoyándome. Aquí ya vemos que los dientes tienen un poco más de agresividad, son unos dientes un poco más grandes. Fíjense ustedes acá, estos piolets, los tres que vienen a continuación, ya tienen una diferente curvatura en el mango, pero también una diferente forma en la hoja. Esto es porque esto les va a permitir durante la escalada hacer las debidas adherencias, sujeciones y resistencia a la extracción que yo haga cuando esté escalando. Fíjense ustedes, este primer piolet técnico tiene muchos dientes, inclusive en esta parte, mientras los dos anteriores no tienen dientes sobre esta parte de la hoja del piolet. Justamente la punta del piolet es más fina, más agresiva para poder penetrar más en el hielo durante mi escalada. Un detalle técnico que también pueden apreciar es la parte baja de los mangos de estos tres últimos piolets. Fíjense ustedes. Tienen una forma especial en la empuñadura. Esto hace las veces de la dragonera. Le mantiene al escalador sujeto de estas empuñaduras que me permiten un poco tener adecuadamente para realizar mi golpe. Estos dos siguientes ya son para escalada en hielo, escalada en cascada, un poco más técnico, y también para hacer el dry touring. ¿Qué es el dry touring? Es una escalada a manera de práctica que se realiza sobre una superficie de roca, pero con piolets, buscando de alguna manera entrenarse para hacer una dificultad cuando estamos realizando una ascensión técnica. Es parte del entrenamiento para cuando vayamos al terreno y nos encontremos con un terreno mixto. En la parte baja les he detallado los tipos o actividades a utilizar de cada uno de estos elementos. Respecto de los piolets, es importante un poco conocer las diferentes partes de los piolets, pero también veamos cómo ha sido la evolución de los piolets. Al principio, los piolets vienen de una palabra en inglés que es el ice axe, que son hachas de hielo, porque justamente se inventaron a partir de generar una hacha, pero un poco más liviana para poder llevar a la montaña, a los nevados, en este caso a la conquista del Mont Blanc, desde donde comenzaron o se tienen registros de las primeras ascensiones a las montañas nevadas. Este es un piolet clásico, en este caso es mi primer piolet que lo adquirí. Fíjense ustedes, como pueden ver, es una madera donde se colocó, de alguna manera se remachó de aquí a la superficie del mango. Este es un mango prácticamente de madera totalmente, y tenía esto que me permitía aquí colocar una cinta para una dragonera. ¿Sí? De acuerdo. Fíjense ustedes cómo era en su tiempo el regatón, una punta ahí bien colocada hacia el mango del piolet, ¿no es cierto? La pala del piolet, fíjense ustedes cómo era, fíjense ustedes esta punta del piolet. Quisieron darle una pequeña curvatura, ya no era de los primeros piolets. Básicamente, este tipo de hojas, las hojas estas que eran más rectas, nos ayudaba justamente a eso, a probar
a hacer los diferentes escalones. Y luego comenzaron a hacerse unas herramientas un poco más técnicas, en este caso los piolets. Fíjense ustedes cómo eran los primeros piolets ya técnicos, ¿no? Es decir, una hoja bastante buena, pero todavía el mango seguía siendo recto. Fíjense ustedes, una pala un poco generosa para limpiar la superficie, mantuvieron el regatón, le dieron una forma cónica con algunos dientes para poder mantener tal vez unos diferentes agujeros, y esto para colocar la respectiva cordino o cinta para tener una dragonera cuando voy a hacer una escalada, ¿sí? Pero claro, ya con el paso de los tiempos comenzaron a mejorarse las cosas, ya dejamos de utilizar estos piolets un poco tan largos, tan pesados, y comenzaron a venir este tipo de elementos, ¿no? Básicamente es un piolet de marcha que me permite tener una pala. Esta pala me va a ayudar a limpiar, ¿sí? La zona en donde voy a pararme, a detenerme. Una hoja ya es una hoja tipo T, es una hoja técnica. Fíjense ustedes hasta dónde trae los dientes, justamente porque lo que se busca es, en un paso técnico, pues que el guía o el primero de cordada que está ahí sea el que tenga el mejor elemento para acceder a un sitio seguro, ¿no? La curvatura, justamente cuando yo golpeo, miren ustedes aquí, va a evitar que yo me golpee los dedos. Básicamente el piolet llegará hasta en esta posición, básicamente respecto del perfil, y mis manos estarán protegidas gracias a ellos. Trae un regatón un poco diferente a lo que era antes, fíjense ustedes. Ya buscaron ya solo que sea a manera de hojas, agujeros para colocar cintas, para colocar algún medio. Van a ver que ya las personas con mayor experiencia los llevan sin una dragonera para poder cambiar en los diferentes zigzags que se puede hacer en la montaña, ¿no? Esto respecto de un piolet de marcha. Pero los piolets técnicos ya comienzan a darnos mayor curvatura. Las hojas ya tienen dientes hasta la parte posterior para poder tener, fíjense ustedes en esta punta, es prácticamente una navaja o un cuchillo para poder ingresar la mayor cantidad que pueda. Los dientes están desde el inicio hasta el final de la hoja. Esta hoja técnica hay para escalada en hielo, pero también para hacer ejercicios de escalada en roca, para poder hacer el dry clean que les decía. Traen una masa para poder golpear, si fuera el caso, a una estaca de nieve, por ejemplo, para limpiar cualquier trozo de hielo que esté en la línea de... Esto puede ser desmontado para colocar una pala, o puedo tener la pareja para poder hacer una escala técnica en estas dos. Veamos otro tipo de elemento. Este es otro tipo de martillo. Fíjense ustedes que no trae una dragonera, trae un sistema diferente de fijación, el cual yo lo puedo desplazar, ajustar para cuando haga mi golpe, para cuando haya mi extensión, pueda tener el descanso necesario en mi empuñadura. Entonces, amigo, de acuerdo a lo que... Ñaño. Me dice que tienes una conexión. Ahí recién se restableció la conexión, loco. Hablemos desde el último piolet, ya, porque se cortó. Exacto. Ya, chévere. Bien, bien, bien. Algunos otros aspectos que tienen los piolets técnicos y que hay que destacar es justamente este tipo de apoyos que traen a manera de dragonera. ¿Para qué es esto? Para saber hasta dónde yo puedo llegar, dependiendo la escalada, dependiendo la actividad que yo voy a hacer. Me dará mayor agarre cuando hago una sujeción. Fíjense en esta parte del mango, tiene unos labrados, tiene unas estrías para poder tener un mejor agarre en este caso, ¿sí? Esto puede ser movido hasta donde yo necesite
hacer el trabajo que yo requiero. Fíjense ustedes. Incluso si voy a apoyar de esta manera, también me es funcional. Eso respecto de los piolets. Bien, ahora vamos a hablar sobre los tornillos de hielo. ¿Qué son los tornillos de hielo? Como aprecian ustedes en la fotografía, son unos accesorios que vamos a llevar con nosotros, sea en el arnés, sea en la parte exterior de la mochila, de manera que esté al alcance mío cuando voy a realizar una maniobra tanto de aseguramiento sobre la superficie, no son más que unos anclajes para colocarse en el hielo. Por eso el nombre de tornillos de hielo, para poder hacer los anclajes respectivos. En una pared me va a servir para colocar mis seguros intermedios durante mi progresión sobre una pared de hielo. ¿Por qué llevar los elementos que les había mencionado en la parte exterior? Para que estén a la mano, para que estén al alcance del escalador durante la maniobra respectiva. También podemos llevarlo en nuestra mochila, en la parte exterior, cerca al alcance de nuestras manos también, para evitar tener tanto peso sobre nuestro arnés durante una ascensión normal que estemos realizando a uno de los diferentes nevados. Si en caso existe una emergencia, alguno de los compañeros de la cordada se ha caído dentro de una grieta, pues es el momento de generar un anclaje. Utilizamos 2 tornillos como mínimo para soportar o para hacer mi anclaje principal y ecualizando o repartiendo la tensión que yo voy a cargar sobre este anclaje, es decir, el peso de mi compañero cargado sobre estos 2 tornillos ecualizados mediante una cinta. Esos son los tornillos de hielo. Veamos cada uno de estos. Los tornillos de hielo básicamente aparecen desde este tipo. Hablemos de que sería la historia de los tornillos, los conocidos pitones de hielo, los pitones de hielo. Existían los pitones para roca, que no eran más que clavos de acero que uno golpeaba en la roca, y lo mismo se comenzó a aplicar sobre el hielo. Se golpeaba un poco y se iba buscando la manera de enroscarlo en el hielo. Ha pasado muchas generaciones desde entonces, ya no son de acero. Hoy en día los materiales varían entre el aluminio, aleaciones, pero también el titanio. Hace mucho tiempo, cuando nos dedicamos un poco a la parte de formación en escuela, llamado así, la novedad eran los tornillos de titanio, ¿no? Y la novedad era por su ligereza, porque estábamos dejando los pitones de hielo para entrar justamente a utilizar estos tornillos de hielo que cada vez han venido evolucionando, como podemos apreciar en esta gráfica, con alguna oreja en donde yo tengo la posibilidad de colocar 2 mosquetones, uno tal vez para autoasegurarme y el otro para colocar un mosquetón que estará conectando mediante una cinta al otro o a los otros tornillos. Es decir, para una estación voy a necesitar 2 o 3 tornillos. Mediante la unión de estos 3 voy a tener mi sistema de anclaje o mi sistema de reunión que voy a hacer para trabajar. Estos fueron los primeros tornillos. Obviamente los tornillos son huecos, como apreciamos en esta fotografía. ¿Para qué? Para que mientras comenzamos a colocar el hielo, el hielo en su parte interna ingrese y sea expulsado por la parte superior del hielo. Al estar de esta manera, lo que conseguimos es que exista una cohesión entre el hielo que está en la parte exterior, cuanto interior del hielo durante mi trabajo. Esto me va a permitir tener una mayor resistencia a la extracción. Luego comenzaron ya a aparecer este tipo de manivelas que lo que hacen es agilitar la colocación, pero sobre todo para extraer muy rápidamente. Estos otros de acá, está dado más bien, les he colocado aquí para hacerles identificar que son muy ligeros, muy livianos para poder llevar, para no tener que llevar tanto peso como les había mencionado anteriormente. Un poco aquí
les he colocado esta diapositiva para comprender cómo es la colocación de un tornillo de hielo. Siempre vamos a buscar en lo posible que el tornillo esté colocado a 90 grados de la pendiente. Siempre buscaremos que sea así. Hacemos solamente a pulso, buscamos que ingresen los primeros dientes del tornillo de hielo en la superficie de hielo y lo vamos enroscando lentamente hasta que llegue a coger los primeros canales que tiene el tornillo. Una vez que ya ha hecho los primeros canales, ahí sí ya puedo utilizar esta manivela para terminar de ingresar la totalidad del tornillo como en el tercer gráfico. Fíjense ustedes que hay un cuarto gráfico que nos indica que hay atención, que hay un peligro de muerte en este caso, porque puede darse que al dejar mucho tornillo por fuera, se genere una palanca entre la tensión que yo voy a hacer y la superficie, el espacio tan grande que he dejado aquí. Entonces, al generarse una palanca, es más fácil conseguir la extracción, que yo siempre es lo que debo evitar de un tornillo de hielo al colocar. Aquí podemos ver lo que él estaba mencionando, la instalación de una estación dado mínimo por 2 tornillos de hielo. Si tengo 3, qué mejor. En este caso, en el caso partiendo desde el lado izquierdo, el escalador está sujeto a su piolet, mantiene, y con una mano nada más comienza a colocar su tornillo. Debe colocarlo hasta el final, saca su cinta express, la coloca y luego pasa la cuerda para su autoprotección. Tiene abajo un asegurador que es quien le va a dar la tensión o la cuerda en los diferentes casos, para quedar de esta manera como acabamos de ver. Podemos hacer esto también, mantener dentro de un martillo, poner un express mientras tanto para evitar que no nos ale tanto, en este caso la cuerda, darnos un seguro adicional si fuera el caso, mientras yo estoy colocando solamente con una mano. Es muy importante practicar esto en las diferentes escuelas que vayamos a hacer, las diferentes visitas al glaciar como prácticas, aprender a colocar solo con una mano, porque puede ser fácil colocar de esta manera. Lo mejor es ir de a poco colocando cada uno de los tornillos con una sola mano. Como podemos apreciar aquí, tenemos 2 tornillos, hemos ecualizado en esta parte de aquí, ya dejándole en una sola dirección para tener mi punto o mi anclaje principal, conocido como master binder. Van a escuchar este término por varios de los instructores en las diferentes clases que van a ustedes a tomar. Entonces, este master binder no es más que, o viene nomás de el término carabiner de mosquetón en inglés. El master binder será el mosquetón principal en donde yo voy a autoprotegerme colocando mi mosquetón a través de una línea de vida y colocar el sistema de recuperación o el sistema de aseguramiento que voy a tener para mi compañero o el punto principal para hacer una extracción. Aquí otro ejemplo más de lo que estamos mencionando. Bien, respecto de los tornillos, un poco para identificar las diferentes características. Uno de los primeros tornillos, fíjense ustedes, simplemente traía 3 dientes para poder ingresar en el hielo cuando se haga, y tenía obviamente esta hoja exterior. Era muy complicado un poco para hacerlo, no tan complicado, pero bueno, sí era un poco más difícil. Hoy en día los tornillos traen más dientes en la parte que ingresa, porque esa es la que con agresividad debe ingresar para poder permitirme ingresar fácilmente. Y además de la oreja que antes tenía, ahora tiene un sistema de manivela. ¿Para qué me sirve esto? Para poder generar esto. Esta de aquí, como ustedes pueden apreciar, esta es la que me permite hacer este juego, ¿sí? Y poder ingresar más fácilmente. Este otro modelo de acá, que también tengo, es el mismo, pero un poco más liviano en cuanto a peso, ¿sí? Mientras más liviano, por supuesto, va a ser menos peso a cargar.
Un poco está dado por los materiales, como les decía, ¿no? Puede ser de titanio, puede ser de aleaciones un poco más ligeras, pero todos van a tener el mismo tipo de resistencias. Este es un material que debe cumplir con los requerimientos y las normativas de la Unión Europea y de la UIA para poder darnos una resistencia y permitirnos tener una fiabilidad. Entonces, cuando yo hago el ingreso de del tornillo directamente en el hielo, lo que va a pasar es esto. Los dientes agresivamente van a permitirme ingresar. Entonces yo les decía que tratemos de usar al principio con una sola mano, ¿sí? Una vez que se llegue a dar, una vez que ya está puesto aquí, ya puedo comenzar directamente de esta manera. Eso es. Fíjense ustedes. Para poder ingresar directamente en la superficie del hielo. Si es que esto pues ya he tenido la necesidad de llegar, debo completar totalmente que ingrese hasta la parte total de mi pared de hielo y para usarlo pues básicamente vendría aquí, coloco en esta forma el mosquetón, la diferente cinta, voy a anclar, voy a hacer una ecualización con otro tornillo y tengo mi estación. Pero para retirar y evitar hacerlo de una sola, utilizo este sistema que me va a permitir extraer fácilmente y con mayor rapidez el tornillo en este caso. ¿Sí? Algo importante a destacar es que los tornillos son, aquí no podemos apreciar porque está con bastante la superficie del hielo en este caso, y acá sí se aprecia un poco mejor, ya está hueco totalmente para poder utilizarse. Entonces, estos son los tornillos de hielo que son los anclajes para trabajar en el hielo, en la superficie de hielo. Bien, vamos a continuar. En este caso vamos a ver las estacas de nieve. ¿Qué son las estacas de nieve? Al igual que el capítulo anterior de los tornillos que eran anclajes para colocarlos en el hielo, las estacas son anclajes para colocar en la superficie nivosa. Tenemos varios modelos. Indistintamente podemos utilizar cualquier tipo de situación que tengamos, desde un guante, un rollo de periódico, podemos tener una revista, cualquier cosa nos puede servir. Pero para que funcione bien, la superficie de nieve debe estar bien compacta, pero también en una cohesión bastante buena para poder soportar el peso que podamos cargar. Si está bien colocado la estaca de nieve, fácilmente pueden mantener una tensión constante, incluso 3 personas cargadas de este elemento. Entonces veamos alguno de ellos. Partamos de esto. Este es un mango de piolet que tiene una superficie, una parte interior hueca que le permitirá, con el mismo principio del tornillo de hielo, que penetre por aquí la nieve y dé en su momento una mayor adherencia o mayor consolidación de la nieve en la parte interna. Y en la parte de la cabeza de esta estaca de nieve va a tener un agujero para allí colocar una cinta que me permita hacer los diferentes anclajes. Ya vamos a ver cuáles anclajes de nieve podemos hacer con estos. Este otro modelo de estaca de nieve que tenemos acá, pues es básicamente un ángulo en B que tiene unos agujeros que son los que van a permitir tener la cohesión entre la parte interna o externa de la nieve para llegar a tener una cohesión entre estos. Va a tener una cinta o un pedazo de cable que me va a permitir ser el punto de anclaje principal cuando yo necesite utilizarlo, este sistema, como un anclaje. También están los hombres muertos, los deadman. Básicamente, el hombre muerto
cumple la misma función. Lo enterramos, buscamos que tenga el ángulo adecuado, lo dejamos ya colocado, cerrado, y el cable está un poco más alargado, será lo único que lo encontramos por fuera de la superficie nivosa. También existe alguna otra manera de hacer estacas de nieve. Puede ser a través de un piolet enterrado, puede ser también mediante un par de esquís que estén cruzados, generando a manera de una X. Como ven ustedes, está enterrado la mitad de los esquís para poder, en la parte baja siempre, pegado mucho a la superficie, estar mi punto de anclaje o mi cinta que sale hasta mi master binder. Veamos aquí lo que estamos conversando. En el primer caso, la Snow Tube ingresa mediante un golpe a través de martillo, buscamos la manera de apisonarlo bien, de manera que solo la parte de la cabeza del piolet quede afuera. Vemos aquí la pendiente. Esto me va a ayudar a que con una cinta llegue hasta tener mi master binder. Aquí voy a tener mi punto de anclaje principal. Si hay una palanca, esto va a tener siempre que respetar estos grados de 10 a 15 versus los 90 que vamos a tener de la superficie, para evitar que exista una palanca al momento de hacer la tracción. Esta es una posición que yo puedo hacerlo mediante un martillo, un piolet martillo para golpear, pero también puedo cavar básicamente un agujero en la nieve, de manera que coloco la totalidad de la estaca, sea esta un mango de piolet como el Snow Tube, o puede ser un perfil en B, cualquiera de las dos opciones. Los llego a entrar totalmente en superficie. Aquí voy a hacer una T en la nieve, como se ve ustedes. Todo este agujero lo voy a cubrir totalmente con la nieve que extraje, lo voy nuevamente a colocar en su lugar, pero cada vez que ingresa voy a buscar la manera de golpear, apisonar con el pie, con las manos para poder llegar. Todo esto en muchas ocasiones tal vez estaré soportando a la vez el peso de una persona que se ha caído en la nieve y yo estoy en la grieta, perdón, y yo estoy recostado en la superficie nivosa, sujetando que él está suspendido y con una mano tal vez estoy trabajando para hacer este agujero, utilizar mi piolet o mi Snow Tube para colocar directamente la estaca. Este es el ejemplo, en cambio, con un piolet. Busco que la punta del piolet esté totalmente enterrado, el mango queda en esta dirección, voy a buscar que mi cinta esté exactamente en la mitad, buscando un punto de equilibrio, y luego procedo a rellenar todo el espacio de la T que había previamente cavado. Ahora apisono para que tenga bastante consolidado, como en este caso. Otro ejemplo también será usar dos piolets cruzados a manera de una cruz. El uno va a entrar bien adentro, el otro va a quedar atravesado. A esto lo voy a sumar la cantidad de nieve que voy a colocar encima. Voy a apisonar mucho, voy a aplastar para evitar la extracción, y solamente la cinta, como en los casos anteriores, va a salir afuera para yo utilizar mi master binder. En el quinto ejemplo que les he traído, tenemos un deadman, al igual que el sexto caso, en el cual hemos colocado directamente el hombre muerto en la parte interior de la nieve, está totalmente enterrado y evita la tracción a través de sus diferentes ángulos que tiene para retener la nieve y no ser sacado fácilmente, ¿no? Como en este caso también que podemos apreciar aquí. Eso sería de los dos tipos de anclajes, tanto para nieve y el anterior que habíamos visto para los tornillos. Para hablar de los anclajes para la nieve, habíamos conocido varios tipos. Tenemos este que sería un mango de piolet, un Snow Tube, hueco al medio, tubular prácticamente, tiene una parte a manera de punta para poder con un martillo golpear
en la parte superior y poder penetrar. Básicamente va a ingresar toda la superficie en la nieve, digamos, va a ingresar en toda la superficie de la nieve, como en este caso. Esta es mi superficie nivosa y esta cinta me va a quedar en la parte de afuera para aquí colocar el mosquetón que voy a utilizarle como elemento principal para mi anclaje. Esta es una manera de colocar las estacas de nieve. Este es otro tipo de estacas. Este, en cambio, es un perfil en B, perdón, como podemos apreciar aquí. Entonces, tiene los agujeros que le comentaba para poder crear una cohesión entre la nieve de este lado y la nieve de la parte posterior de la estaca. En este caso, de la misma manera, penetro en la superficie nivosa. Vamos a ver. Ingreso a través de un golpe total. Vamos a hacerlo. Golpeamos en esta área de aquí. Y la parte exterior, bueno, una cinta un poco más larga, por supuesto, para poder alargar y tener mi punto de anclaje. Es decir, la estaca va a tener solamente esta superficie afuera cuando hago este tipo de estacas. También la otra era mediante una T. Ahí estaría en esta posición. Busco a través de una cinta, de un cordino, busco ecualizar la parte en la que yo voy a, la parte central, de alguna manera, ¿sí? Que voy a utilizar. Nada más que le regulo esto. ¿Sí? Esto estará enterrado y esto será únicamente lo que está por fuera. Esto va a estar totalmente aquí dentro de la T, enterrado, y voy a tener este sitio, nada más que esta parte de la cinta o del cordino, para colocar aquí el master beam. Esta es otra manera. De la misma manera, voy a utilizar un violet al enterrar. De la misma manera, voy a buscar la manera de ecualizar, más o menos en la mitad. Violet hacia abajo, penetrado totalmente en la superficie. He cavado la T, sale el cordino y aquí, después de haber apisonado toda la nieve, queda totalmente enterrado. Y de aquí, como les decía, las 3 personas pueden cargar totalmente su propio peso y la estaca, si está bien puesta, va a funcionar. Bien, continuando, ahora vamos a ver sobre los diferentes accesorios que debemos utilizar cuando vamos a una montaña de nieve, a una zona con hielo para hacer una ascensión. Aquí vamos a hablar sobre las botellas de hidratación que tenemos que tener para nuestra ascensión, la protección solar que debemos cuidarnos, en este caso hablar básicamente de las gafas, los diferentes modelos de gafas. Coloqué también una brújula acá para poder complementar esto con el capítulo de nuestro amigo Patricio Arévalo, que nos habló sobre la orientación y poder, pues, darles a conocer unos tips sobre el tema de brújulas. Y un botiquín personal, que sería la recomendación que les puedo dar, que siempre tengan a la mano un botiquín ustedes. Las botellas de hidratación, pues como su nombre lo indica, es un recipiente para poder hidratarnos. Podemos tener desde una botella sencilla, hay que evitar, como es un material que lo voy a usar continuamente, lo mejor es evitar tener botellas PET que no tienen mayor duración, sino usos muy cortos, ¿no? En este caso, son botellas que me van a permitir reutilizar varias veces de una manera continua, sea a través de una botella. Aquí es muy importante esto, tener la boca de la botella debe ser amplio para poder ingresar la mano o cualquier otro objeto para poder realizar la limpieza interior, porque en muchos de los casos no solamente voy a tener agua pura, voy a tener con algún tipo de hidratante, sales minerales, lo cual va a hacer que continuamente necesite
limpiar bien la botella para evitar que se queden residuos de la sal hidratante que yo he utilizado. Este es un caso. Me voy a la figura número 3. Aquí tengo otro sistema de hidratación, en este caso un sistema Camelback, que me va a permitir tener en mi mochila el recipiente con agua, mientras que básicamente una manguera a través de una pipeta me permitirá tener un alcance rápido cuando hago un acercamiento, cuando estoy haciendo un trekking largo. No es muy aconsejable para ciertas ascensiones porque dependiendo la temperatura, cuando hay temperatura muy baja, el agua que se queda alojada en esta manguera se tiende a congelarse. Existen como accesorios del mismo fabricante una manguera de neopreno que recubre a esta manguera para evitar justamente la congelación del líquido por la baja temperatura, ya que las ascensiones a la alta montaña las realizamos en horas de la noche. Fíjense ustedes un detalle, aquí también la boca de este sistema es bastante grande, justamente para poder ingresar la mano y hacer la limpieza total de la funda de hidratación. Y por último, les he puesto un termo. Este termo es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Hay ciertas cosas que con la experiencia ustedes se van a dar cuenta. Necesitan invertir en algunas cosas porque son esenciales. Un termo es algo que no pueden ustedes escatimar en gastos, ¿no? Prefiero tener un buen termo, un termo que sea metálico, para que, pese a estar en la mochila, que se puede golpear, no se rompa fácilmente, y si se llega por último a golpear, simplemente se deforme el metal, pero no se va a romper. Existen varios termos que son de plástico y la parte interna son de vidrio. Estos no les va a funcionar, no son servibles. Al primer golpe se va a romper totalmente este vidrio interno y no les ha servido de nada gastarse en un termo chino. En este caso, este es un termo básicamente de aluminio, es un termo metálico, de acero inoxidable, perdón, que les va a permitir reusar y sobre todo va a conservar por varias horas, entre 8 a 12 horas, dependiendo el tipo de botella, va a guardar o guardar caliente los diferentes líquidos que ustedes lleven para su ascensión. Bueno, para esta parte de los sistemas de hidratación, pues básicamente podemos tener una botella que pueda ser reutilizable, que pueda tener la posibilidad de tener una superficie, una boca amplia para hacer la limpieza, que sea de un material que lo pueda utilizar, reutilizar varias veces. Es una de las opciones. Habíamos comentado de un sistema de hidratación, en este caso el Camelback como una alternativa. Y les decía, lo importante de esto es que tenga una superficie, una entrada, una boca bastante grande para poder penetrar la mano y hacer la limpieza de toda la parte interior de este sistema. Este sistema va a ir dentro de mi mochila. Las mochilas traen generalmente un sitio en el que voy a colgar el sistema del Camelback. En este caso, aquí yo puedo sujetar directamente a través de esto que tienen ya directamente. La parte interna de la mochila va a tener un resorte en donde está ahí, y la mochila en sí va a tener esto, un agujero que me va a permitir salir por aquí la manguera, tanto en esta cuanto en esta otra área de mi mochila, ¿sí? Tengo esta, la primera opción, o tengo directamente esta que el fabricante ya me indica aquí como el punto para el H2O de salida del agua de hidratación. ¿De acuerdo? Ese sería otro sistema. Para alta montaña, para poder tener en la noche algo que hidratarnos, lo mejor es tener agua caliente, una bebida caliente. Qué mejor si esta bebida caliente tiene algo de sales minerales que me van a ayudar a rehidratarme o a recuperar esas sales que con el ejercicio físico, con la actividad física, he perdido durante la ascensión. Aquí básicamente buscamos un termo metálico que me permita soportar los golpes
que esté dentro de la mochila, que si se topa con los crampones, que si se llega a golpear, pues no se vaya a romper. Fácilmente estos me permiten, con una vuelta completa, ¿sí? Me permite generar directamente la salida del agua. Fíjense ustedes ahí, ¿sí? Y esta misma tapa me sirve como una taza para poder hacer la hidratación que yo necesito. Este es un elemento súper importante porque apenas comienza a salir el sol, vamos a sentir molestias por el reflejo que los rayos de sol provocan o dan sobre la superficie nivosa y como un espejo, me refleja hacia la retina. Hay que cuidar mucho los ojos. Sí se han dado casos de varias personas que momentáneamente han tenido ceguera o han tenido una fuerte conjuntivitis producto de la radiación solar a la que se han visto expuestos. Esto va a pasar con mucha mayor, esto va a ser más común en los campos nivosos, porque el efecto de espejo que se van a dar. Varios modelos. Aquí es importante que ustedes conozcan que este es otro material en los que ustedes no pueden escatimar en hacer una buena inversión. Primero, tienen que tener una buena curvatura, como los modelos que hemos visto aquí. Miren ustedes, estas curvaturas lo que va a hacer es protegerme la parte lateral de los ojos. Ya vamos a ver en el video diferentes modelos, pero esa es la función principal de esta curvatura que lleva, ¿no? Si no existiera la curvatura, hay otros modelos que tienen estos protecciones laterales a manera de unos trozos de cuero o de plástico, justamente para evitar el ingreso de los rayos solares por esta zona y por reflejo del lente, tanto en la parte interna como externa, me vaya a provocar un daño en la retina. Vamos a ver cómo son los diferentes tipos de gafas más adelante. Bien, respecto de la protección solar que debemos nosotros llevar, hay que tomar en cuenta varios aspectos. Si bien es cierto, todo tipo de gafas me da una protección respecto del resplandor que recibo de los rayos ultravioleta que pegan sobre la superficie nivosa y reflejan hacia la vista de las personas. Entonces, si bien es cierto, me va a resistir, tengo una protección de alguna manera X propia de las gafas, pero la parte lateral siempre va a ser un inconveniente. Entonces, yo tengo que buscar que estas gafas en lo posible tengan una cobertura, tengan una de estas. Si voy a hacer diversos tipos de ascensiones, ya tengo que invertir en unas gafas que tengan de por sí un sistema de curvatura que se adapten totalmente al rostro de la persona. Entonces yo busco que esté cubierto esto, que esté cubierto la parte de abajo, para evitar ese brillo que pega y hace un resplandor, un reflejo, ¿sí? Lo mejor es tener, por supuesto, que los lentes sean espejados, que tengan una protección 100% UV y que sean categoría 4. ¿Por qué categoría 4? Porque estos son los que me garantizan que en la totalidad el resplandor. La categoría 4 se utiliza para alta montaña, pero también para estar a nivel del mar, porque el mar hace el mismo efecto de espejo que la nieve. Hay que tomar en cuenta que si yo utilizo lentes, no es tan fácil acoplar una gafa con otras. Ahí existen varios modelos diferentes de gafas. Estas son otras gafas que las utilizo para alta montaña. Y en este caso, yo tengo incorporado mis lentes. Fíjense ustedes, en la parte interna yo tengo unos lentes que están colocados y que tienen la medida propia del usuario. Es probable que ustedes hagan unas gafas con vidrios a la medida de su necesidad visual. Y también es posible espejearles a esos vidrios que ustedes han hecho con su medida. Pero algo muy importante es que no todos
los laboratorios pueden obtener esta curvatura o los lentes de las monturas de gafas de montaña no les dan a la medida máxima que ellos tienen. En algún momento buscaba que estas gafas yo las pueda hacer a mi medida para evitar colocar unos internamente y no fue posible. Entonces, ahí esa es una opción, tener la posibilidad de usar este tipo de monturas en este tipo de gafas, ¿de acuerdo? Como esta manera. Pero si es que hay mucho viento, ustedes deben considerar algo. Cuando hay mucho viento no es tan fácil utilizar estas gafas porque se van a empañar, porque el viento va a penetrar en todas partes. Ahí la solución son estas, ¿sí? Unas gafas de tormenta, básicamente tiene una manera de estar bien pegada al rostro del usuario. Internamente, como ustedes van a apreciar ahora, tienen estos sistemas de ventilación que le permiten, pese a estar muy pegado al rostro, me permite tener la posibilidad de moverme. Entonces yo esto lo voy a regular de acuerdo a mi necesidad, ¿ya? Y ahí, aunque haya viento, no voy a tener la posibilidad de que me ingrese el viento a esto, ¿no? Entonces, eso, si a esto yo, por necesidad de mis lentes, tengo que adaptar mis lentes propios con medida, simplemente lo que hago es busco la manera de adaptarles en esta parte interna, que también lo he logrado hacer, ¿no? Le he adaptado en la parte de aquí y he llegado a funcionar. Esto serían las recomendaciones de las gafas. Buscar 100% UV, categoría 4 y tener, como yo les indico, varios modelos porque en este tipo de cosas es importante hacer una buena inversión. Aquí tenemos las brújulas, pues la brújula es un elemento indispensable para poder orientarnos en la montaña. Esto siempre nos va a ayudar a saber exactamente hacia dónde vamos si no conocemos el lugar en el que estamos o si no vamos con un guía. Sí, siempre es importante mantener el acompañamiento de un guía en las diferentes ascensiones. No todas las veces tal vez lo tengamos la posibilidad de contratar, pero si no, pues tenemos la posibilidad de entrenarnos, prepararnos para ir al campo y tener los medios adecuados para nuestra orientación. Tenemos varios modelos, aquí hay que destacar, estos son los modelos más convenientes, más baratos que tenemos. Básicamente es un estuche de metal que se va a acoplar, es bueno el sistema, sin embargo, ya la parte magnética no es tan buena. Con el tiempo termina de perder esa propiedad magnética hacia la aguja, lo cual va a provocar errores en el momento de navegar. Lo mejor es tener este tipo de brújulas que son súper planas, que son transparentes, para poder observar las diferentes curvas de nivel, las diferentes líneas que trae la carta topográfica. Fíjense ustedes que aquí también trae una regla para poder hacer las diferentes mediciones. Tiene una flecha para poder encerar la brújula en su momento cuando yo tenga que hacer las diferentes. Esta es una brújula que les puedo recomendar. Esta es una brújula de navegación para carreras de orientación. Esta es una brújula marca Brunton, que es muy buena para los ejercicios. Otro aspecto importante es que respecto del peso, entre estas dos, esta pesa mucho menos y en cuanto a precisión, está mejor estructurado para no perder fácilmente la calibración de la aguja versus el norte magnético que nosotros necesitamos encontrar. Respecto a las brújulas, como les decía, de alguna manera esta es la más recomendable, una superficie totalmente plana, una superficie transparente que me permite ver las líneas, las curvas de nivel que trae la carta topográfica, así como la información. En la misma trae una regla que me va a permitir hacer las mediciones respectivas. Puedo ubicar el norte geográfico y tengo una brújula como tal para poder tener la posibilidad de encerar la carta de acuerdo a mi necesidad respecto del norte magnético. Algo importante como accesorio,
una cuerda que me permita tener a la mano, colgado conmigo y poder navegar en el caso de que yo necesite, esté haciendo una navegación y pueda evitar perder mi brújula, ¿no es cierto? Internamente tiene información de diferentes grados, escalas que estamos utilizando. Esta es una de las la alternativa que yo les puedo recomendar respecto de una brújula. Como parte de los diferentes talleres, como les decía al inicio, este es la tercera charla sobre equipos de protección personal, pero es muy importante saber cómo cuidar nuestros equipos de protección personal. Pese a que los equipos de protección personal, los fabricantes nos dan un estimado de la vida útil de los mismos, es importante saber que, de acuerdo a cómo yo cuido mis materiales, puedo alargar esa vida útil que me da el fabricante. Es decir, si un casco tiene una vida útil recomendada por el fabricante de hasta 10 años, pues yo tengo que hacer lo posible para darle un buen mantenimiento para que mi casco se ajuste a esos 10 años como uso útil de mi material. En este caso, en este capítulo que vamos a ver es justamente eso. Ciertos principios para cuidar nuestro material y varios tips para poder hacer el mantenimiento de nuestros equipos. Lo principal es evitar tirar al suelo nuestros equipos. Si estoy en un lugar de escalada, pues debo llevar un protector de cuerda para que mi cuerda no esté directamente en contacto con la tierra. Porque lo que va a pasar es que la cuerda, como es un textil, como es un tejido que tiene ciertas partes, entre ellas, tal vez no lo vemos directamente, pero las micropiedras que siempre están en la tierra van a ingresar dentro de la funda hasta llegar al alma. Y estas piedras, como son superficies amorfas, es decir, tienen muchas superficies cortantes, van a comenzar a cortar de a poco los hilos internos de mi cuerda hasta comenzar a cortar estas fibras internas que tiene el alma de la cuerda. Esto no va a pasar inmediatamente, pero va a pasar con el movimiento, va a pasar con el uso, el movimiento oscilatorio de la cuerda que tiene y teniendo una partícula cortante. Y adentro, pues, va a ayudar a que se rompan estas partes, ¿no? Y si encima de esto nosotros pisamos nuestro material, lo que estamos haciendo es ayudando, facilitando a que ingresen estas piedras dentro de nuestra cuerda. Lo mismo va a pasar con otros textiles como el arnés, las cintas de express. Entonces, cuando estoy en un medio exterior, pues siempre busco tener un pedazo de tela que sea mi protector de cuerda o el espacio en donde voy a colocar mi material. Primer principio, no lo tire al suelo a sus materiales. Cuide sus equipos porque están diseñados para su seguridad. Siempre debemos tener este principio propio. Respecto del almacenamiento, evitemos siempre los siguientes gráficos. Es decir, apilar uno sobre otro mis equipos. Evitemos colocar los elementos pesados en la parte superior de mi mochila. Coloquemos los elementos pesados en la parte baja y encima los elementos más pequeños para evitar así un apilamiento. Si es que ya he terminado mi jornada, si es que ya he regresado a casa, pues lo mejor es que ustedes saquen los equipos de su mochila y lo coloquen en un sitio adecuado para guardar sus equipos. Que este sitio sea un lugar ventilado para que, si fuera el caso de que nos sorprendió una llovizna, una lluvia y se mojaron los materiales, pues estos deben ser secados, no directamente al sol. No hay que exponerles al sol, ni a radiadores, ni a fuentes de calor artificiales, porque esto va a acelerar el desgaste de los textiles. Todos estos materiales, todo nuestro equipo de montaña va a ser secado bajo sombra, en un lugar bien ventilado. Tal vez se demoren todo el día en secarse, pero no pasa nada. Igual, después de
que he hecho una ascensión, tal vez un Cotopaxi, tal vez un Cayambe, y mi cuerda se ha embarrado de el lodo que hay siempre a la entrada del glaciar en la morrena, pues este lodo va a ser un agente que también va a dañar mi material. Entonces, ahí es importante realizar una limpieza de mi cuerda, lavarle completamente a la cuerda para poder alargar la vida útil. Busquemos un sitio en el que podamos extender totalmente la cuerda para que ésta esté totalmente extendida para poder secarse. Y como está en un lugar aireado, no va a llevar más de 12 horas en que se seque. Yo utilizo en casa, por ejemplo, una pequeña escalera, lo pongo estirada la escalera, recostada, quiero decir, y la cuerda lo pongo indistintamente, lado a lado de la escalera, para poder extender y que toda la cuerda reciba el aire que está corriendo en el garage, en el sitio que yo he escogido para esto. Algo muy importante en todos los equipos de montaña es evitar el contacto con la mayor cantidad de elementos químicos. Hay elementos químicos muy agresivos. Yo les hablaba del protocolo que tienen los cascos, del top and side, y hablábamos de que una de las pruebas que hacen para testar los equipos era caer una masa de 5 kilos desde una altura de 1 metro. Pues un casco es muy resistente para eso, para soportar 5 kilos, pero a ciertos elementos químicos, como la acetona, por ejemplo, son muy agresivos y le va a destruir totalmente a la carcasa de policarbonato, que es bastante resistente, pero no está hecha para resistir los químicos. Los textiles tienen que tener mucho cuidado con materiales como hidrocarburos, materiales como la gasolina, como elementos de aceite, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado con estos. Hay que lavarlos inmediatamente si es que fuera el caso que llegaron a contactarse. Si es que la contaminación fue de mayor tiempo, evite usar su equipo de protección personal. Utilice o busque la ayuda de una persona competente en inspección de equipos para que le pueda decir si el equipo es apto o no para seguirse utilizando. Entonces vamos a tener mucho cuidado con los elementos químicos. Por eso es que no vamos a poner ningún tipo de cloro al agua que vamos a utilizar para lavar nuestros textiles, considerando textiles a las cuerdas, arneses, cintas y cintas express. Básicamente, este es el resumen. Vamos a tener que cuidar y tener en cuenta siempre estas recomendaciones que les estoy dando para el mejor cuidado de sus materiales. Otro aspecto es evitar la humedad. No deje almacenados sus materiales en un lugar húmedo. Si es que detectan presencia de humedad, busquemos este tipo de siliconas que ayudan a absorber la humedad de un sitio. Esto para poder tener, o si no, simplemente adecue un lugar para que usted pueda almacenar sus equipos. No guarde en el mismo lugar hidrocarburos como combustibles, como aceites, tal vez del automóvil o de su Jeep. No lo ponga con el equipo de escalada, porque los elementos como hidrocarburos expuestos a temperaturas altas, que puede ser un día X que se eleva tanto la temperatura en Quito, pero en esos lugares también va a elevarse la temperatura de estos hidrocarburos y pueden provocar la evaporización de ciertos gases, y estos van a buscar superficies a las cuales adherirse. Y si está una cuerda, si está un arnés colgado cerca de esto, va a adherirse y va a haber una contaminación producto de los gases que han sido desprendidos por las altas temperaturas. Siempre ustedes hagan un chequeo de sus equipos. Después de escalar, hagan una revisión minuciosa. Si existe algún hilo, verifique si este hilo es un hilo de seguridad o es un hilo común. ¿Cómo diferenciarlos? Porque los hilos de seguridad son hilos de diferente color en relación al textil. Por ejemplo, en esta gráfica, este arnés de color verde, ¿sí? Si es que hay una costura de seguridad aquí,
el hilo seguramente va a ser de color blanco o de color negro. No puede ser un hilo de color verde. Si es que el hilo es de color verde, simplemente será tal vez para darle la costura necesaria al contorno de la pernera del arnés. Entonces, cuidemos que los hilos de las costuras de seguridad no se vayan a salir. Si están 3 hilos continuos levantados, pues básicamente ya esa costura de seguridad no le va a brindar la seguridad respectiva. Entonces, ustedes, el uso intensivo de su material, la frecuencia con las que usen, las condiciones en las que usaron el material, van a desgastar su material mucho más rápido. Entonces, hay que tener en cuenta eso, hay que hacer una limpieza y antes de guardar, hacer una revisión de cada uno. Acuérdense que en el capítulo número 2 les hablé sobre los equipos de protección personal y las normativas que deben cumplir. Justamente por eso, porque son equipos de protección personal, es que nosotros debemos prestar mucha atención a estos aspectos que van a evitar que nosotros entremos en una situación insegura, pero que también el mantenimiento de los equipos van a evitar un desgaste prematuro de mi cuerda porque sigue embarrada de lodo y le guardé porque tuve pereza de hacerlo ese mismo rato y ya al día siguiente salí a trabajar y me acordé a la siguiente salida y ahí me acuerdo que el lodo está prácticamente seco, pero ya está dentro de la superficie de mi cuerda. Tengamos mucho cuidado con esto, sigamos las recomendaciones. Cada equipo de protección personal trae una ficha técnica, una hoja con las diferentes recomendaciones, cuanto de inspección, cuanto de mantenimiento para cada equipo. Porque cada equipo va a tener unas características diferentes. En este caso, los cascos tienen una superficie de policarbonato, una espuma de ABS y tienen partes textiles para lo que son el barbiquejo o el arnés interior del casco. Entonces, aquí hay muchos elementos, hay que seguir las recomendaciones del fabricante para hacer un adecuado mantenimiento. Los elementos metálicos como poleas, como mosquetones, como aseguradores, pues tienen otro tratamiento. No todos permiten sumergirse o ser lavados en agua. No es posible colocarlos desengrasantes porque esto lo que va a hacer es acelerar o provocar la salida de la grasa propia que trae el asegurador, en este caso un dispositivo de aseguramiento autobloqueante, para poder generar su sistema de rotación propio que tiene el dispositivo. Lo mismo va a pasar con los textiles como las cintas, las cuerdas, los arneses, que se van a lavar de una manera diferente. Respecto de este tema, cómo lavar nuestras cuerdas, cómo lavar nuestros textiles, básicamente les puedo recomendar un jabón líquido. Hay un jabón líquido Perla Bebé. Esto es para lavar justamente las prendas de los bebés porque el pH es neutro, no es tan fuerte como los detergentes o como algunos otros jabones para sacar la grasa o para extraer justamente partículas que están muy adheridas a la superficie textil. Entonces, lo mejor es el jabón líquido. Vamos a diluir en agua corriente, agua de las llaves. Más o menos voy a sumergir no más de 15 minutos. Me voy a ayudar de algún cepillo de cerdas suaves, limpio por supuesto. Estas cerdas suaves me van a ayudar a permitir que yo haga una limpieza de mi cuerda. Si tengo una cuerda de 60 metros, pues las puntas dejaré por fuera del tanque o del recipiente en donde está sumergida mi cuerda. Estas puntas son el principio y el final de toda la superficie por la cual voy a pasar el cepillo. Efectivamente, si es una cuerda de 60 metros, debo cepillar los 60 metros, centímetro a centímetro de mi cuerda. ¿Por qué? Porque es el elemento principal en la cadena de seguridad, de mi seguridad. Entonces, la cuerda es lo que más atención yo debo prestar. Después de haber hecho este cepillado, pues voy a un recipiente y, si fuera el caso, directamente a las llaves de agua corriente para poder extraer el exceso. Paso a un segundo recipiente de agua. Si esta segunda agua limpia está aún dejándome rastros de
jabón en la superficie, pues le vuelvo a mover un poco al agua hasta pasarle a un tercer recipiente en donde ya el agua va a quedar más cristalina. En ese rato saco del agua y lo pongo a escurrir sobre la piedra de lavar hasta que destile la mayor cantidad de agua. Y de ahí pues pasamos a la escalera para poder extender toda mi cuerda. Acuérdense de esto, secado bajo sombra en un lugar bastante ventilado. Lo mismo va a pasar con las cintas, con los arneses, utilizar un cepillo para las partes de donde están las hebillas, recorrer las cintas hasta encontrar y descubrir las partes ocultas de las hebillas, que son generalmente las que guardan óxido, guardan suciedad. Estas también hay que limpiarles y nuevamente hacemos el enjuague respectivo al final de todos nuestros textiles. Respecto de mosquetones, poleas, vamos a utilizar un elemento lubricante basado en aceite. Básicamente es mejor no utilizar un aceite solo, lo mejor es tener un aceite siliconado, ya que la silicona me ayuda a mantener el aceite dentro, o el lubricante sería en este caso, dentro de la superficie que tiene rotación, como por ejemplo un mosquetón que necesito que básicamente tenga este servicio, ¿no? De abrir, cerrar la puerta. Entonces tendré que buscar el elemento para saber en dónde colocar el lubricante. También se puede hacer con polvo de grafito. El grafito es mucho más difícil de conseguir, sobre todo es más difícil de buscar un aplicador para entrar en esas superficies tan pequeñas. Entonces ahí mi recomendación es aceite 3 en 1 siliconado. Tiene este pequeño sorbete que me va a ayudar a llegar a esas partes de difícil acceso y que gracias a ello lubricar mis elementos. Los crampones, después de hacer una lavada normal, después de haber eliminado todas las partículas de tierra, de lodo que se quedan generalmente después de una ascensión, y si los voy a guardar por un buen tiempo, puedo aplicar un poco de este lubricante sobre las puntas y nada más que lo envuelvo en un periódico, dejando por fuera las correas de ajuste del crampón. ¿Para qué? Para evitar que se contamine el lubricante con el textil, que en este caso es la cinta de ajuste, ¿sí? Los piolets, vamos a hacer una limpieza igual. Habíamos hablado también ya del mantenimiento que les damos a los bastones, por ejemplo. El piolet es similar, voy a limpiar con un paño húmedo y la punta voy a tratar de dejarlo con algo de este mismo lubricante que tenemos, ¿no? Al final, el exceso de lubricante lo vamos a limpiar con alguna franela o algo, de manera que no me contamine otros elementos. Lo que son mosquetones, poleas, después de haber colocado el lubricante, lo dejo en un lugar para que termine de destilar el exceso de lubricante, paso un poco de papel absorbente y al final una franela para que termine de absorber todo eso. ¿Por qué no dejarle con demasiado lubricante a las poleas? Porque tarde o temprano voy a utilizar y va a estar en contacto con una cuerda. Entonces hay que evitar justamente esto, de que se vaya a contaminar otros elementos cuando uno con otro comiencen a trabajar. Aquí hay algo más de información respecto de la limpieza que les había comunicado anteriormente. Hay que evitar una hidrolavadora, por ejemplo, un chorro tan fuerte de agua que lo que va a hacer es dañarnos los textiles. Ustedes, como otro tip, pueden lavar el textiles como una cuerda, como un arnés dentro de una lavadora. Busquemos una funda de tela con muchos agujeros para poder evitar que las hebillas del arnés vayan a dañar el tambor, y si podemos evitar el sistema de centrifugación, hagamos el lavado sin el sistema de centrifugación, porque esta hebilla alrededor del tambor de la lavadora les puede dañar este electrodoméstico. Bien, busquemos siempre elementos que tengan un pH neutro. La temperatura del agua no debe ser tan alta, máximo temperatura ambiente, como les recomendaba, no más de 30 grados centígrados, y el enjuague del
debe ser con abundante agua, preferible agua del grifo. Nuevamente, información sobre el mantenimiento. El secado hay que hacerlo en un lugar ventilado, bajo sombra, y evite todas las fuentes de calor artificiales, sean estas fuego, el sol directo, los rayos UV son los que son o es el mayor agente destructor de los textiles, de los equipos de protección personal. Entonces hay que evitar siempre a toda costa el secado directo al sol. Sí, busquemos un ventilador, puede ser una alternativa porque no me genera calor, sino más bien me está dando un ambiente bastante aireado en el lugar en el que yo estoy secando mis equipos de protección personal. Para esta parte final he querido dejar esto, el tener siempre su kit de emergencia, que es un kit para actividades de alta montaña. Básicamente, ¿qué es lo que tengo aquí? Una polea con bloqueo, una polea sencilla y un sistema de bloqueo que me va a permitir hacer la extracción de una persona que se accidentó en una grieta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Monto mi sistema de anclajes, obviamente el punto ecualizado, como les había dicho, coloco mi polea con bloqueo directamente en el master binder, me aseguro de cerrar, me aseguro de bloquear el sistema. Básicamente esto lo que va a hacer es izar la carga. Si tengo la suficiente fuerza, podría sacar el peso que está suspendido, pero tomen en cuenta que el peso muerto, el peso que está colgado, es muy difícil de levantar y necesitamos utilizar un sistema de polipastos. Ahí es donde me va a ayudar estos sistemas. Entonces, para esto, ¿qué utilizo yo? Un bloqueador muy pequeño, un bloqueador de emergencia, se llama T-Block. Este T-Block, como ven, está amarrado a un mosquetón. ¿Para qué? Para evitar que esto se caiga sobre la nieve y lo pierda porque estoy en el apuro de la emergencia y se me quede bajo la nieve. Entonces, voy a la cuerda de trabajo donde está suspendido mi compañero y realizo la colocación de este sistema, de estos elementos. He colocado el bloqueador, necesito incorporar una segunda polea para poder generar un sistema de recuperación, un polipasto 3-a-1, como se conoce a esta configuración, ¿sí? Y ahora sí, no importa el peso, antes yo debería ejercer un 1-a-1, es decir, si tengo un compañero de 80 kilos, debo ejercer algo más de 80 kilos, 81 kilos fuerza para sacarle de la grieta. A eso tengo que sumar el rozamiento que va a haber en el borde de la grieta, como en el video que vamos a verlo más adelante, ¿no? Entonces, aquí he configurado un sistema 3-a-1 para que la fuerza que yo debo hacer ya no sea de 1-a-1, sino no tengo que aplicar los 81 kilogramos fuerza, sino la tercera parte, ¿no? Si estuviéramos hablando de 100 kilogramos fuerza, vamos a hablar que con un 3-a-1 voy a ejercer una fuerza solamente de algo más del 33%. Y miren, fácilmente, lo que hago es desplazar el bloqueador de emergencia hacia abajo y recupero la cuerda. Este es mi sistema principal, que lo que hace es recuperar y bloquearme para que no se regrese la carga, que no se regrese el peso. ¿Sí? De esta manera yo puedo elevar hasta el punto de anclaje principal, hasta mi master binder, a mi compañero que ha estado haciendo las veces de el peso muerto. Esto sería lo que les quería comentar como equipo de alta montaña. Bien, pues es así de las clases para el día de hoy. Les quiero agradecer mucho por su atención. Gracias a Monte Ecuador por permitirnos colaborar con su proyecto. Este proyecto que nació como una idea de nuestro amigo Juan Carlos Veloz y de Tatiana Proaño. Qué gusto que ellos hayan podido tomar esta iniciativa, un poco para complementar el trabajo voluntario que ellos han hecho. También como Petzel nos queremos sumar a esta iniciativa. Justamente he colocado unos pósters en la parte posterior a mi persona. Estos pósters están disponibles en nuestro local principal para que cuando termine esta emergencia se puedan acercar y puedan solicitar alguno de estos pósters que trae las mejores imágenes
de Nicolás Navarrete y Roberto Morales, que en sus diferentes expediciones, tanto en la roca cuanto en montañas de nieve, han podido hacernos llegar. Les agradezco mucho y les espero pues para que nos visiten en nuestro local de Petzl en Quito. Muchas gracias. Montecuador presentó Montañismo desde casa, módulo hielo. Gracias a Roberto Gutiérrez por su participación como instructor. En la próxima clase se abordará progresión en glaciar. No se la pierdan. En la producción, Juan Carlos Veloz y Tatiana Proaño.